Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Conoces un poco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, amigos de Componentes Literarios? Hoy estoy muy contenta porque tengo a un invitadazo aquí que me acompaña. Se trata de Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, y bueno, vamos a platicar un poco acerca de su trayectoria, de cine mexicano y la música, y también pues de su función como director de la Fonoteca Nacional. Que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, agarramos con las manos El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. ¿Qué tal, Pavel Granados? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de que nos estés acompañando el día de hoy aquí en Componentes Literarios. Gaby, pues al contrario, muy contento de que me hayas invitado y me des la oportunidad de platicar contigo y con toda la gente que escucha este programa. Gracias, todos van a estar muy contentos de saber que te tenemos acá. Espero que sí. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar un poquito a hablar sobre pues la influencia de la música en el cine. Y me gustaría muchísimo primero empezar a saber cuáles son para ti las películas y los directores más emblemáticos en el cine de la época de oro. Ay, bueno, qué pregunta, pues, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo decir lo que me gusta a mí, es difícil, yo no soy crítico de cine ni nada de eso, tengo una... Y fíjate que además yo luego me he descubierto en muchas deficiencias cinematográficas propias, ¿no? Más bien lo que ha pasado es que he disfrutado, quizá, fíjate que incluso yo creo que he disfrutado el cine un poco a través de la música, eso creo que me ha pasado. He tenido amigos que han sido grandes críticos de cine. Por ejemplo, tuve un amigo que yo extraño mucho porque siempre lo he considerado el mejor crítico de cine. Era muy entusiasta del cine, que fue Gustavo García. Ajá. Y Gustavo y platicábamos mucho acerca de películas mexicanas, acerca de momentos musicales, por ejemplo. Yo creo que eso también es algo muy curioso del cine mexicano. Ahorita te contesto. Sí, tú no te preocupes. No, que sea un circunloquio alejándome del tema. No, lo que pasa es que me pasa que a mí, por ejemplo, pienso que las películas que me gustan o las que considero grandes se debe a un fenómeno que ha ocurrido en el cine mexicano. Yo creo que en gran medida en el cine mexicano, que ha sido que casi puedes ver dos películas. La película que es la obra en sí, y un discurso musical que tiene el cine, que a veces es hasta independiente y en muchos casos hasta mejor, porque puedes ver, hay muchos momentos en que la música habla mucho mejor, el lenguaje que tiene expresa mucho más que la película en sí, ¿no? Sí. En los mejores momentos, las películas son una conjunción entre la música y la historia, ¿no? Por ejemplo, Carlos Monsiváis decía que muchas veces nada más la película era pues como una especie de desarrollo de una canción, y que la canción lo que hacía era nada más ponerse y darle pretexto era lo que te iba a decir. Ajá. Pero fíjate, yo qué pensaría, bueno, así como los grandes de ese momento, pues Arcadi Boitler, Fernando de Fuentes, ¿cómo se llamaba el hermano de Andrea Palma, el que dirigió Distinto Amanecer?
ahorita te digo que para mí es de los mejores directores que hay. En cuanto a películas, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues yo pondría en primer lugar a uno que ni era mexicano, que es Luis Buñuel. Ajá. Pondría yo a bueno, pues pondría Los Olvidados, pondría Distinto Amanecer es otra película que me encanta, La Mujer del Puerto. Últimamente he tenido yo, pues ahorita como la curiosidad de ver algunas películas de Pedro Infante y me cae cada vez mejor. Creo que tenía una diversidad de aspectos, sobre todo que acabo de ver una película que tiene muy poco que ver con el Pedro Infante que yo estaba acostumbrado a ver, que es Islas Marías, de Ismael Rodríguez, otro gran director. Lo que pasa es que yo ahorita, porque te estoy contestando casi de manera así muy dispersa, en torno al cine de la época de oro, pero bueno, pues los directores posteriores pues han sido buenísimos también. Hemos tenido distintas etapas en el cine mexicano. Si yo te hablo de esa conjunción entre música y argumento, pues a lo mejor es básicamente de una época, de la época que se dio desde principios de los años 30 hasta hasta finales de los 50. Todavía en los 60, 70, pues yo creo que se explotó mucho la música, quizá ya no con mayor fortuna, pero todavía más tiempo, ¿no? Pues te repito, yo no me considero ni crítico de cine ni experto en cine, pero sí alguien que disfruta mucho el cine y alguien que disfruta mucho el cine mexicano. Fíjate que, por otra parte, para terminar esta respuesta, es que mi papá tenía hasta ficheros de cine, porque le encantaba el cine y le encantaba todo tipo de cine. Tenía muchísimas películas, se sabía todos los directores, se sabía todas los actores. Eso, mi papá era muy así, era como un fichero andante y de muchas cosas, pero especialmente el cine, que le fascinaba. Yo también heredé eso, pero mis ficheros mentales están desordenados, no están en orden alfabético ni nada, sino que sale uno y se le pegan otros. Y me tienes que tener paciencia para poderme acordar de los momentos y ¿sabes una cosa? Por ejemplo, yo me acordaba una comida a la que no fui, fíjate qué tonto, en la que terminaron hablando de trivia cinematográfica, Carlos Monsiváis y José Luis Cuevas, acordándose uno de otros, y en muchas cosas se acordaba más José Luis Cuevas que Carlos. Los dos eran de una prodigiosa memoria cinematográfica. Pues yo me acuerdo yo de pronto sí, pues me fascina el cine, de pronto me salen cosas, pero en mi caso, porque yo perdería cualquier concurso, más bien es ir saliendo por temas y acordándose uno de aquella escena que te recuerda a otra, y te van una a otra, te van uniendo, llevando, ¿no? El director de Distinto Amanecer es Julio Bracho. Julio Bracho, Entonces, es fantástico. Sí. Y bueno, Pavel, dime de qué manera contribuyó la música para consolidar el auge del cine mexicano. ¿Tú qué consideras? Están de examen tus preguntas. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué es la contribución? Mira, la música fue fundamental en el cine. De hecho, la primera película sonora mexicana es una película no musical. Bueno, sí, Santa. Santa es una película que yo creo que es sumamente interesante por varios aspectos, porque yo creo que fue una especie de termómetro musical de lo que era el sonido o el ambiente de la Ciudad de México en 1932, año en que se estrenó. Se le pidió a Agustín Lara que hiciera la música, más bien la canción, el tema de la canción, que es la canción Santa. Él quería actuar, pero finalmente nada más hizo la canción. Es un bolero, aunque en la película se le toca como bolero, aunque también en otros momentos se le tocó como foxtrot. Cuando Santa va por la calle, por Chimalistac,
por la feria me imagino que es la feria de San Ángel, Ajá. la ve Minerva y se le antoja mucho como para que trabaje en su casa de cita, está un mariachi tradicional tocando un son en plena fiesta, y después Salta va a una fiesta, cuando le comunican que murió su mamá, sus hermanos, ella está en una fiesta que yo me imagino que es en el Parque Lira, y están bailando un foxtrot y están bailando un danzón. Si no me equivoco, el danzón que bailan es también de Agustín Lara, A tus pies, y la canción que el foxtrot que bailan es un foxtrot de Agustín que se llama Alma Cancionera. Entonces, ¿qué significa eso? Que de algún modo es también una historia, pero es un retrato musical de un tiempo. Y yo creo que esta fórmula gustó mucho a los cineastas de entonces, a la naciente industria, y desde los años 30 comenzó a hacerse esa fórmula de hacer la música y la historia en el cine mexicano. De inmediato, pues los principales compositores, los principales músicos fueron llamados al cine. Desafortunadamente, eso también, te digo yo, como no soy experto en eso, qué lástima que no tengo una respuesta, pero me gustaría saber cómo el cine mexicano de los años 30 fue evolucionando en cuanto a música. Y te digo que no sé porque es muy difícil, o por lo menos para mí ha sido, poder ver las películas de los años 30. He visto cachitos de películas como Payasadas de la Vida, de algunas otras películas en donde hay Los Millones de Chaflán, en donde hay grandes escenas musicales. Estamos un poquito distantes de ese cine de los años 30 y yo creo que tiene joyas, como puede tener a un Güero Gil o a un Güelo Rivas o músicos de entonces cantando pues sus momentos musicales, ¿no? La primera Payasadas de la Vida tiene la primera aparición de Toña la Negra en el cine mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese cine de los 30, pues, hay mucho del cine nacionalista, especialmente allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar, pero después también yo creo que hay mucho de imitación del cine norteamericano, de esas comedias musicales del cine mexicano, que dieron aquí música y coreografías fantásticas, ¿no? Pero, pues, fundamentalmente, yo pensaría que a partir de allá en el Rancho Grande, pero después, fundamentalmente con los grandes directores de los años 40, es cuando vemos ya el fenómeno de la música. Por ejemplo, pues yo te lo pondría en dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, que también el que yo conozco menos, que también es algo que yo creo que casi nadie conoce, porque ese es un secreto muy bien guardado, desafortunadamente muy bien guardado, porque no debería ser ni secreto ni estar nada más guardado, pero es el de la música de fondo del cine mexicano. En la Fonoteca Nacional tengo la suerte de tener como compañera a Sibyl Hayem. Sibyl es una de las mujeres grandes sonidistas del cine mexicano. Ella ha trabajado mucho tiempo en la grabación del sonido y a ella se le debe el rescate del acervo de los estudios Churubusco. Gracias a eso conocemos lo que se ha rescatado, porque desafortunadamente se perdió otro tanto, pero en la fonoteca se rescataron las cintas originales de esa música de fondo. Les lo comento rápidamente para que la gente que nos ve sepa de qué se trata, pero resulta que en los estudios Churubusco, la película tiene canciones y tiene música de fondo. Entonces, platicaba con Sibyl, y ella me decía que en las películas, de algún modo, el que hace la música es más que un músico, es un director musical, porque por una parte se encarga de hacer la música de fondo, pero quizá también de encargar las canciones que van a aparecer en la película. Y entonces esto lleva a dos cosas. Por un lado, que en la película
primero este director musical, músico y también compositor, lo que planea es la música que va a estar de fondo en las canciones, en la película. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se graban las canciones que van a estar en la cinta. Y entonces iban los músicos al estudio Silvestre Revueltas de los estudios Churubusco y ahí se ponían a grabar la música de las canciones. Ya después se grababa la película y por ejemplo, Pedro Infante, le ponían en el set, le ponían la canción. Lo insertaban. No, se grababa Pedro Infante, bailaba, cantaba con la música que le ponían. Hacía el playback, digamos. Sí. Y ya después que se grababan pues todo el musical con esa cinta de fondo, poniendo la música, ya entonces se editaba y se ponía a Pedro Infante empatado con esa canción, ¿no? O a quien tuviera que cantar. Sí, claro. Y ya que la película tenía los diálogos y tenía la canción puesta, el playback, y ya que estaba armada la película estaba sin música. Nuevamente se proyectaba ahora sí la película sobre una pantalla en los estudios Churubusco, en el estudio Silvestre Revueltas, y ahí el director musical, ahora sí, como compositor de la música de fondo, con los músicos del sindicato de trabajadores de la música, grababan la música, pero sobre la película. Para que, decía, por ejemplo, si tenía que llorar a alguien y ahí en ese momento tenía que entrar la música, o se caía alguien y había un tamborazo, lo que fuera, entonces se grababa a velocidad y se grababa independientemente la música de la película. Y entonces ahí sí ya se insertaba la música sobre ya en laboratorio, sobre la imagen. Pero las cintas de música tenían la mejor toma, porque me decía Civil que a la hora de insertar esa música en la cinta se reduce el ancho de banda, se baja la calidad. La toma original es la que tenía la mejor toma. Esa pues la guardaban en los estudios Churubusco, la película salía con su música y se quedaba aparte de la cinta. Estamos hablando desde mediados de los años 50 para acá. Y entonces se iba quedando, y con el tiempo pues la gente, los directores, las administraciones siguientes fueron ignorando, y poco a poco pues decían, pues ahí deben estar las cintas, pero no se sabía, hasta que desafortunadamente Civil, o afortunadamente, como lo quieran ver, ella, por el olor del vinagre que produce la descomposición de la cinta, dio con las bodegas, sacó esas bodegas y desde los años 90 empezó a digitalizar todo aquello que se encontró, y ahora todo eso se encuentra en la Fonoteca Nacional. Mira, te lo cuento así, es una respuesta muy poco, con ninguna conclusión ni nada, simplemente es exponerte de lo que se trata, porque, por una razón, porque de algún modo, es otra cosa que también me lo dice Civil. Si tú te fijas en los grandes teóricos del arte y de la música, han visto la música de cine como música de segunda, como una música, como se dice, ancilar, es decir, al servicio de... pues sí, exactamente, entonces está ahí, y no como un discurso propio o independiente. De tal manera que nos hace falta conocer esto que se ha rescatado. Quiero decirte que son cerca de 8,000 cintas las que se pudieron rescatar, lo cual, si tú piensas, por ejemplo, que Manuel Esperón le puso música a 600 películas, tenemos el original de 80. O sea, sí se perdieron varias, de muchas, pero ahí están, ahí se encuentran a disposición de la gente que quiere escuchar. Una cosa muy bonita es que en las cintas está todo. Es decir, se toma uno, se equivoca, toma dos. Agustín Lara, yo que llegó un poquito medio tomado a la filmación, y tenemos 15 tomas de Aventurera. Hasta la ya salió. Y dice ahí sus palabrotas, y está enojado y todo, y se ve que no está en
escuchar verdaderamente el original, porque tienes aquí enfrente parece que lo tienes aquí frente a ti el micrófono, sientes el aliento de las personas. Cuando escuchas a la orquesta completa tocar la música de créditos, pues ahí tienes todo. Ahora, sería muy fácil decir, bueno, pues si los músicos, por ejemplo, Raúl Lavista en Santo contra la mujer vampiro, pues la película puede ser chistosa, regular, como tú quieras, pero la música es fantástica y es un discurso aparte. Entonces estamos ahorita en posibilidades de descomponer la película en sus partes y estudiarla, ¿no? Claro. Entonces hoy tenemos yo te diría, yo podría contestar con algunas películas y algunos pasajes, pero como que son ya respuestas que uno trae, que uno hereda y que uno escuchó, pero lo mejor es volver a partir de cero, porque tenemos la oportunidad de volver a analizar el cine desde otro punto de vista que no se haya podido. Finalmente, pues sí, lo que parece que hay es que se forman varios discursos, uno el de las canciones, con otras orquestas y otras cosas, que tiene momentos inolvidables, otro el discurso musical, y finalmente como producto estético que es el cine, pues yo creo que hay grandes momentos. Te decía yo de Distinto Amanecer. Distinto Amanecer es la historia de un matrimonio, es una obra de teatro de Max Aub, que se llamó La Vida Conyugal. Yo no he leído La Vida Conyugal, pero la película tiene una ironía, porque no es un matrimonio, es una pareja de hecho que está en una casa, en un departamento. Pedro Armendáriz y Andrea Palma, pero él está casado y ella es una prostituta. Entonces tienen un amor en un departamento, pero ella en las noches se viste y se arregla, y tú no sabes por qué se está arreglando, se va al burdel, y entonces, perdón, ella no es cierto, no es Pedro Armendáriz, es ella, él la va a buscar porque se la encuentra, y la va a buscar al burdel después de muchos años, y hablan y todo, se dan cuenta que están enamorados. Pero, fíjate, esta es la genialidad, donde yo creo que radica la genialidad artística, que es que ella pues finalmente es una prostituta, y él, pues, él es un activista político, ¿no? En la provincia. Y entonces se reencuentran, y él se da cuenta que está enamorado de ella, pero él está buscando los matones de un gobernador, y entonces él va al burdel a despedirse de ella. Le va a decir, ¿sabes qué? Ya me descubrieron los matones del gobernador y vengo a despedirme de ti. Y entonces se encuentra con Andrea Palma y se lo dice en el momento que dura la canción, porque la saca a bailar y le está diciendo esto, y lo está diciendo que se va a ir en el momento, en los 3 minutos que dura la canción. Y entonces se ponen a bailar. Mientras tanto, Ana María González, la cantante, la gran Ana María González, canta Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente visión, de Agustín Lara, y dice, cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó, y se están viendo a los ojos Andrea Palma y Pedro Armendáriz. O sea, que la música te está diciendo algo de esa historia, te está diciendo que pues que se van a separar, pero que ya están enamorados. Ese es el mensaje. Sí. De tal manera que yo pienso que en grandes momentos del cine mexicano, la canción es un elemento más de un mensaje cinematográfico. Yo creo que hay varios momentos así, incluso la propia Andrea Palma cuando camina por la calle en La Mujer del Puerto, o cuando Carlos Orellana canta Santa en la película Santa, pues son momentos así, ¿no? Sí, lleno de contrastes aparte, y es bien interesante lo que dices de composiciones pues separadas, ¿no? Que como sea, siempre vemos como el total de una película y ya sabemos cuál es como la música que están utilizando y quiénes son los intérpretes dentro de la película, pero es bien interesante esto que dices y la propuesta que podría pues llegar a mucho, ¿no? El ver la interpretación musical y toda la conformación de estos sonidos, a diferencia de pues ya la historia y la cuestión de
de la actuación de los personajes y todo lo demás. Yo creo que eso es bien interesante también en cuestión de la literatura, cuando empiezas a desentrañar en diferentes posiciones cada uno de sus elementos, todavía se vuelve más rico el análisis. Pues a mí lo que me gusta cuando veo cine, en general yo pienso que a mí como espectador de arte, algo que me gusta mucho es conocer el mecanismo, es decir, el mecanismo del artista para llegar a ciertas cosas o para construir o crear ciertos contenidos. Eso me gusta muchísimo, ¿no? Sí, a mí también. Imagínate, ahora que nos comentabas esta parte de cómo se grababan los audios diferente y cómo después llegaban, parecía que hacían un playback y todo eso. Entonces, pues casi siempre cuando te entregan la película tal cual, no te pones a pensar en ese tipo de elementos y tampoco el proceso que se llevó, ¿no? Y eso es bien interesante, cómo el proceso tan creativo y también tan laborioso que se tuvo que llevar a cabo para la conformación de una película en total, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Pavel, y también cuéntanos cuáles son los estilos y quiénes son los intérpretes o grupos más relevantes que a ti te gustaron. Bueno, en época de oro, ¿quiénes? Ay, pues yo tengo varios momentos, bueno, es Ana María González, me encanta. Pues es que las voces en el cine en época de oro, pues las voces son como, y los intérpretes, como apariciones fantasmales en el cine. De pronto uno está viendo una película y no sabe que va a salir Toña la Negra, que desafortunadamente va a salir nada más 3 minutos, ¿no? Y ya, y que uno quisiera más bien seguir a Toña la Negra y no a la película, y resulta que ya no vuelve a aparecer Toña la Negra, ¿no? Pero pues, ¿qué te podría decir? Bueno, en La Mujer del Puerto está Lina Beutler, que es esposa de Arcady Beutler, la primera torch singer de México, que canta ahí. Yo no he visto, por ejemplo, Esos Hombres, donde se supone que, bueno, esta película es de 1936, donde Elvira Ríos cantó por primera vez Noche de Ronda, me encantaría verla. Tampoco he visto Hombres del Mar, que es donde son películas difíciles de conseguir, yo no las he podido ver, en donde por primera vez Lupita Palomera cantó Vereda Tropical. Pero, por ejemplo, en Los Hijos de Don Venancio, donde Marilú le canta Mi Pobre Corazón a Joaquín Pardavé, se me hace una escena maravillosa. En Islas Marías, por ejemplo, cuando Pedro Infante canta El Cobarde, una canción muy joven del muy joven José Alfredo Jiménez. Cuando Gonzalo Curiel canta Instante en Payasadas de la Vida, pues son así cositas, pero yo diría que las voces así, pues dirían Toña la Negra, naturalmente tiene escenas maravillosas, Eva Garza tiene bastantes, Amparo Montes, Fernando Fernández, Pedro Vargas, pues son voces que uno sabe que están en el cine mexicano. Y el mismo Agustín Lara. Memorables. Agustín, que le encantaba salir y cantar en sus películas, por supuesto. ¿Quién más? Pues esas para mí son las voces de la radio. Yo creo que la gente quería conocer quiénes eran los artistas de la radio, todavía sin televisión, pues era el momento de salir, ¿no? Yo creo que ellos, Lucha Reyes, naturalmente, y bueno, los que nunca cuentan, porque esos están fuera de concurso, pues son Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Esos completamente no entran a concursar, está hecho para ellos, pero también, pues, también otra cosa que es que le imprime el movimiento a las escenas, es que, por ejemplo, hay algunas en que estos cantantes salen, pero acompañando a cantando, mientras baila ya sea Amalia Aguilar o Meche Barba. Me acuerdo que en alguna película sale Toña la Negra, creo que canta Champú de Cariño y la baila Meche Barba, ¿no? Entonces también esas escenas pues se me hacen buenísimas. En Calabacitas Tiernas, por ejemplo, que hay tantas escenas musicales, está esta mujer fantástica que es, ¿cómo se llama?
Rosita Quintana, Ujú. que canta ahí también con Tintán. Tintán es otro maravilloso Sí, Tintán. que hace de las escenas musicales. Por ejemplo, ahí completamente Cantinflas no tiene nada que hacer. Ujú. En cambio, Tintán, ahí sí lo derroca a Cantinflas. Pardavé yo creo que tenía Pardavé. un punto porque siendo el compositor, y Ujú. desafortunadamente hay películas en donde desaprovecha. Ujú. Yo creo que quiso ser completamente director dramático y desaprovecha completamente lo que pudo ser un cine musical maravilloso. Pero cuando lo hacía perfectamente, ¿no? También me acuerdo, por ejemplo, de Macaquicus y diferentes. Bueno, pues él como intérprete de sus propias composiciones y así, pues sí. Bueno, no México de mis recuerdos también. Sí, no puedo ser injusto. Para veces, lo que pasa es que hay películas en las que pesa demasiado la historia y hay muy poca música, ¿no? Uh-huh. Sí. Como esperaría musicales grandes, ¿no? Claro. Y más viniendo de personalidades como ellos, ¿no? Como que dices, ay, puedes dar más en cuestión musical. Sí. Y luego si uno ve el cine mexicano por la música, pues sí hay también películas nada musicales, Uh-huh. ¿no? Muchos dramas eran exentos de música, pero ahí sale el sociólogo que puede ser uno a buscar la manera de disfrutar luego unos dramas espantosos. Sí. Cambiando un poquito de tema, ahora que eres el director de la Fonoteca Nacional, pues que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia al estar a cargo de esta institución. Ay, ¿desde qué aspecto? Pues desde el aspecto tanto personal como profesional, ya que sabemos que aparte tu bagaje cultural es amplísimo y que aparte el amor por los sonidos y pues por todo este acervo cultural, pues ha sido grande, ¿no? Siempre. Entonces, ¿cómo llevas a cabo esta labor? Bueno, pues sí, estar en la fonoteca como su director es como si se hubiera abierto una gran compuerta de felicidad, pero es el privilegio, por ejemplo, de estar en la oficina y decir, ay, bueno, es que uno se pregunta, ¿esto es trabajo? Porque escuchar tantas maravillas, saber que están ahí, que el trabajo tan bonito, por ejemplo, de digitalizar, uh-huh. de cuidar, restaurar la música, decir, mira, así sonó con se digitalizó este material y así suena, uh-huh. Bueno, ahora se tiene que restaurar, y el antes y el después de un sonido es maravilloso. Acabamos de restaurar un concierto que será una sorpresa próxima. El antes y el después es una maravilla. Te estremece de pronto exhumar sonidos que tenían 60, 70, 80 años sin sonar, que estaban ahí guardados. Eso es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que a grandes rasgos ese es y realmente uno está diversificando, porque uh-huh. De pronto yo pienso que a la fonoteca se le ve como un lugar donde hay música. Bueno, pues ahí están las canciones, ahí están los discos. No, solo voy a buscar tales canciones de tal época, a ver si los tiene la fonoteca, pues eso. Pero ese es solo una parte, un aspecto, y no es el mayor. No. Yo pienso que se debe tener esa es una de las cosas que nos ha guiado, es que la gente, que los investigadores, quien sea, tengan el hábito de ir a la fonoteca para investigar lo que sea. Es decir, puede uno buscar filosofía, de economía, claro, de biología, de lo que sea, de pintura, del tema que uno se busque, de lo que uno esté investigando, porque tenemos a voces de todo mundo refiriéndose a todo, de política, tenemos las voces de los presidentes, de los diputados, de todas las épocas tenemos. Entonces, ahora nos ha tocado varias cosas, porque de algún modo hemos, y esto lo deberíamos, sí se está escribiendo en la área de investigación, hace muchas fichas, en torno a qué ha pasado con la historia del sonido. Eso es algo muy interesante, saber cómo se han hecho los soportes,
Nosotros tenemos, ayer me estaban diciendo que tenemos cilindros grabados aquí en México en 1900. Había sido un misterio saber más o menos de cuándo son los cilindros fonográficos, ¿no? Tenemos rollos de pianola, tenemos, por ejemplo, uno de los conciertos fantásticos que tenemos, lo tenemos casi completo en cintas de carrete abierto de 1953. Quiere decir que son más o menos los primeros conciertos que tenemos grabados en vivo. Entonces, pues claro, estar ahí supervisando eso y enterándose uno de las maravillas que hay, pues es fantástico. Pero te digo diversificar, porque por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que estamos haciendo ahora, esto no nada más la fonoteca, sino una cosa muy importante es integrarnos con otras instituciones, por ejemplo, con el INPI, Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en fin, estamos trabajando ahora en todos con la UNESCO para fortalecer las radios indígenas y comunitarias de México. Es fundamental, es una actividad importantísima, y la fonoteca se sale de esto que luego sí la nostalgia, sí esto que es bellísimo, pero sí la actividad actual con el fin de preservar. O sea, es fundamentalmente crear una conciencia. Una de las cosas para mí fundamentales es, en primer lugar, que la fonoteca tenga un lugar en el espacio mental de la gente, porque es una oferta cultural, y que la gente sepa que existe. Eso ha sido para mí algo importante. Creo que en ese sentido lo hemos logrado, porque la fonoteca, ahora pensamos que sí existe. Gente, me gustaría saber qué tanto, pero sí, para mí es importante ese trabajo fundamentalmente. En segundo lugar, diversificar esos contenidos y saber que hay todo tipo de contenidos. Es decir, tú piensas, por ejemplo, estar investigándolos también. Por ejemplo, el año pasado hicimos un podcast sobre las mujeres en el rap. Y entonces decíamos, bueno, una cosa que nos enteramos es que la escena del rap y como fenómeno cultural es para hombres. Y que la mujer esté ahí, que las mujeres estén participando, creando, construyendo un discurso, es algo que les ha costado mucho trabajo, pero lo documentamos. Claro. Incluso abrimos un debate, pues no tanto debate, porque no tampoco se convirtió en un debate, pero por ejemplo, ¿cuál es el fenómeno de hoy? El fenómeno musical de hoy es el reggaetón, y verlo como algo que es, pues, ay, qué horror, y ya, es una respuesta pobre que no se espera de una institución así, sino que tenemos que preguntarnos qué es lo que dentro de 100 años que vengan a consultar la fonoteca y pongan reggaetón, qué va a aparecer, qué testimonio aparte de los discos vamos a dejar. Entonces hicimos algunas mesas redondas para nosotros explicar, ¿saben? Este es el fenómeno de hoy, lo tenemos que documentar, guardar, pero aparte tenemos que dar un testimonio de qué significa en nuestra sociedad. Entonces, pues son los distintos aspectos del sonido. Me gusta mucho, en ese aspecto creo que tiene un gran valor la película Roma. Roma es una especie de arqueología íntima, emocional, del director, pero una arqueología también del sonido. Y entonces Sergio Díaz, que hizo el diseño sonoro de la película Roma, se fue a investigar, Cuarón le dijo cómo sonaba la colonia Roma de los años 70, y Sergio Díaz reconstruyó el sonido de los años 70. Entonces había más aves. Bueno, ¿qué aves y cómo sonaban? Y grabó más aves, cómo sonaban los coches, cómo era el sonido. Naturalmente hoy la colonia Roma, puros coches, pero en esa época no. Había muy pocos y tenían otros motores. Todo eso se reconstruyó. Y entonces esa es una de las cosas. O por ejemplo, otra película que tuvo la desgracia de aparecer al mismo tiempo que Roma, porque no tuvo el impacto que yo creo que debió tener, que es magnífica, que es la película Museo, que habla del robo de las piezas prehispánicas al Museo de Antropología en los años 80. Es esa reconstrucción, pero también el sonido, las 2 o 3 sonidos que oyen de pronto en el fondo, la televisión prendida, las flautas en la secundaria, todo eso, te lleva a los años 80, como de repente, como que te sientes hasta mal, porque como en una especie de revelación, porque dices, ¿cómo? Espera, esos sonidos ya no existen, ya es parte de la nostalgia, porque esa construcción de la nostalgia es tan imperceptible que uno ni cuenta se da cuando dejó de escuchar por primera vez
al último anuncio de cierta marca, Sí. cuando dejó de escuchar a tal tipo de vendedor en la calle, uno ni cuenta se da, o tal pregón en la calle, uno ni se dio cuenta, y poco a poco te lo recupera el sonido. Entonces esa documentación del instante pues es fundamental también. Bueno, te conté muy ni te contesté, bueno, sí. Sí, claro que sí. Porque son cosas en las que estamos trabajando, pues esa es la experiencia de todos los días, es estar apoyando proyectos, Claro. buscando gente interesada en este tema, hablando de tecnología, hablando del tema de preservación, qué va a pasar con este acervo en 50, en 100 años. Eso es lo que estamos, de lo que consta el trabajo de la Fonoteca Nacional. Claro, y yo te iba a preguntar también, bueno, que era parte, ya hasta me respondiste dos preguntas en una y está perfecto. Bueno, primero, la gente para que se acerque, es complicado para que se acerque a la fonoteca. Y otra, ¿consideras que las redes sociales, ahora ya sabes, por la inmediatez y todo esto, se le ha sumado o se le ha restado a la posibilidad de difusión de la fonoteca? Ajá. Mira, ¿qué tal el acercamiento de la gente? Ese es, yo creo que es muy fácil. Lo que pasa es que está ahorita cerrada la fonoteca. Claro. Estamos a punto de abrir, pero para entrar al gran catálogo de la fonoteca, pues sí hay que ir a la fonoteca. Y claro, teníamos actividades como conciertos en vivo, que ahorita, pues, o sesiones de escucha, que ahorita, pues, están produciendo en línea, las circunstancias, pero naturalmente que lo que más nos importa es conectar con la gente. Hay todo un área de difusión y de promoción del sonido en la Fonoteca Nacional, y esa área se dedica a buscar la manera para decirle a la gente: existe la Fonoteca Nacional, ven a la Fonoteca Nacional, entérate. Hacemos podcast para que una de las cosas que yo, cuando hicimos esta nueva formulación de los podcasts, es decirle es buscar, antes eran un poco más, ¿cómo te puedo decir?, temas, ¿no? La música en tal lugar, el sonido de quién sabe quién, están muy bien, sí, pero lo que a mí me interesaba hacer en cuanto a ese perfil es contar historias relacionadas con el sonido. Y a la gente le gusta mucho. Le llama. Le gustan mucho son los que cuentan una historia, que te dan un reportaje de algo, una crónica de algo, ¿no? En general, yo pues, regreso de la fonoteca en bici y vengo oyendo un podcast siempre, entonces eso es para mí importante, ¿no? Y entonces busco ese tipo de oferta y a la gente le gusta eso. Pues yo pienso que una de las cosas que nos gusta hacer en la fonoteca es contar historias. Esto de Sergio Díaz y el sonido de la película Roma fue un podcast. Es decir, él nos contó cómo hizo el sonido de la película Roma, ¿no? Cuando se quemó Notre Dame en París, fue algo terrible. Nosotros teníamos grabadas las campanas de Notre Dame porque un documentalista mexicano, el bachiller Gálvez y Fuentes, fue a París en los años 50 y lo grabó. Y grabó, y nosotros pues, hicimos un podcast basado en la música grabada en Notre Dame. Pero todo, te digo, como historias, ¿no? Y por otra parte, eso en cuanto a la gente. La otra pregunta es las redes sociales. Las redes sociales, Gaby, pues mira, son fundamentales. Y lo que ha pasado a lo largo de este pues, fenómeno único en la historia, terrible momento, ha sido también, pues, sí, uno tiene que convertir en oportunidad, la verdad. Entonces, lo que ha pasado en la fonoteca es que a causa de que hemos permanecido cerrados algunos meses, hay ciertas cosas de manera presencial que no se han podido hacer, ¿no? Por seguridad de la gente, no. Lo que es presencial ha sido muy limitado, bueno, no, de hecho, en algunos momentos nulo, y sin embargo, otros aspectos de nuestra labor sí se han hasta incluso multiplicado. Es decir, las labores que hacemos, el trabajo que hacemos, que se difunde en redes sociales, pues no hay comparación con lo que hacíamos en 2019. En 2020 ha sido muchísimo más,
el alcance que hemos tenido gracias a las redes sociales, gracias al Instagram, gracias a YouTube, gracias a Twitter y gracias a Facebook. Fundamentalmente es una comunidad que sí está pendiente de lo que hace la fonoteca, ¿no? Entonces, para nosotros fue algo, bueno, sobre todo porque hay algo muy importante que fue la Secretaría de Cultura, hizo una página, una plataforma, Contigo en la Distancia, en donde todas las áreas de la Secretaría ponemos nuestros contenidos, lo que vamos haciendo desde el Cervantino, Bellas Artes, Antropología, Historia, todos vamos sumando con algo de lo que hacemos, bibliotecas, todos ponemos nuestros contenidos y la gente sí ha respondido, ha visto esta oferta como una compañía para estos momentos y ha buscado mucho. Es un fenómeno mundial. Claro. La gente ha buscado oferta cultural en línea y entonces este tipo de plataformas pues son una respuesta y para nosotros mismos como institución también es una respuesta porque nos dimos cuenta que cuando estamos en la nueva normalidad, pero cuando poco a poco vuelva a ser el mundo que ya conocimos, pues esto se va a quedar, muchas cosas que aprendimos de esta pandemia se van a quedar para siempre, ¿no? Y una de ellas, yo digo sin quitar que regresemos a lo presencial y todo, es que ya hay una costumbre, una manera de concebir la cultura ya por medios digitales, porque si hacemos seminarios, si hacemos conciertos, si hacemos lo que sea, pues a nosotros van 100 personas, pero hay la posibilidad de que ya exista para todos lados, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, tengo que acordarme, pero por estos días es un seminario en Chile de música, y entonces originalmente yo iba a ir a Chile, y entonces yo iba a hablar ahí, y pues ante colegas, las personas que estaban ahí. Ahora no se va a poder hacer eso, pues no, sino que se va a hacer en línea, pero ese seminario ahora tiene personas registradas en África, en los países nórdicos, en Asia, cosa que de otro modo no se hubiera podido potenciar. Entonces ahorita sí está, para la fonoteca ha sido algo fundamental y sí se ha potenciado ese público, ¿no? También no hay que descuidar que mucha gente en México no tiene internet, eso también es cierto, que es una manera de favorecer ciertas manifestaciones, pero no tenemos que olvidar otras posibilidades que también existen, ¿no? Así es. Y Pavel, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que te recordaran en tu paso por la fonoteca, tanto la gente que trabaja ahí contigo, que ha de ser un placer? No, pues ahí sí, son los recuerdos de otros, como ellos quieran. Está muy difícil tu pregunta. Pues como alguien que disfrutó y que le gustó y que trabajó para que otros disfrutaran también esta riqueza, porque es uno de los grandes placeres. Yo estudié letra, pero siempre con esta pasión paralela del sonido y de los discos, de esa angustia que uno tiene por este patrimonio que se pierde, porque antes no existía la Fonoteca Nacional. Entonces yo me acuerdo que una vez con un amigo coleccionista decíamos, bueno, cuando nosotros nos muramos, ¿qué va a pasar? Y él me decía, pues nada, se van a ir a la lagunilla nuestros discos y después alguien los va a comprar y se va a morir, y así va a ser siempre un circuito de nunca acabar. Pero la Fonoteca Nacional lo que ha hecho es que ahí lleguen a las colecciones y tengan la garantía de que algo va a pasar con este acervo, lo cual es para mí muy emocionante. Y pues yo diría que esa pasión que vivo ahí, pues lo que me gustaría que quedara después, ya que uno no reencarna, por lo menos las pasiones sí reencarnan. Entonces, pues trabajar para eso. Muy bien, Pavel, qué bueno y qué gusto. Y Pavel, cuéntanos también qué es el sonido para ti. Si lo pudieras definir en alguna palabra, ¿qué es el sonido para ti? El sonido. Bueno, yo luego pienso, si me tuviera que quedar sin un sentido, yo no sacrificaría el sonido, no sé cuál bueno, el tacto es el que menos sacrificaría naturalmente, pero el sonido es a mí
para mí es el sentido que me ha acompañado toda la vida, es como mi brújula. Yo, por ejemplo, que también estudié literatura, pienso que la literatura es ante todo sonido, es ante todo, la literatura escrita no es más que una copia de lo que es un arte, que es el del sonido, el del tiempo, ¿no? Para mí es como el hilito, la cuerda de salvación, el sonido es el mejor medio para crear belleza, para sorprenderse del mundo, a un grado incluso algo fetichista, porque en mi caso, yo creo que en el caso de los que nos dedicamos a esto, el sonido tiene vida propia. El sonido, puedes cerrar los ojos, apagar todos los demás sentidos y irte a vivir a un mundo poblado nada más de sonidos. Y tiene una fascinación única eso. Y en la contraparte, el silencio. Claro, si no puedes vivir solamente en el sonido, el silencio es parte del sonido, el silencio tiene su peculiar sonido, el silencio es fundamental. Sí, no creas que estoy oyendo música en las noches, en las mañanas, no, requiero mucho del silencio. Pero el silencio no está vacío, el silencio está lleno de sonidos mudos que son los del pensamiento. Y entonces ahí te escuchas bien. Hay quizá, el sonido está siempre, pero quizá también lo que pasa es que hay, de pronto se prende y se apaga la conciencia del sonido, ¿no? Y eso te permite vivir, si no, pues sí estaría, lo que seríamos, ¿no? En el absoluto sonido y en el absoluto ruido y en el absoluto silencio, en lo que seríamos, la conciencia nos modula esa puerta de entrada, ¿no? Sí, justo como en la literatura que decías, claro que se compone de sonido, pero también de silencios, ¿no? Es bien importante estas pausas, es muy importante este ritmo que llevan precisamente por ambos elementos. Y pues bueno, eso sí, encontrar el ritmo en la vida, eso es fundamental. La gente sin ritmo cuando escribe, la gente sin ritmo cuando habla, sí, creo que puede desesperarme mucho. Sí. Que uno disfruta un libro cuando le encuentra el ritmo, uno disfruta un poema cuando le encuentra el ritmo, uno disfruta la vida diaria cuando le encuentra el ritmo. Así es, y hablando de ritmos, cuéntanos cuál es pues tu dinámica de todos los días. Yo sé que tiene que cambiar, pero normalmente, ¿qué hace en un día Pavel Granados? Pero ahorita ahora sí, si quieres en la pandemia. Estoy todo el día en la computadora, al igual que todos los demás millones de personas, en una dinámica en la que ya uno no sabe distinguir cuándo está trabajando y cuándo no. Eso es, yo creo que muchos trabajamos, creo que más ahora, porque en estas circunstancias, y pues, en otros momentos, la vida normal, o la que uno extraña, que fue la vida normal, pues nada, me despertaba aquí, bueno, la verdad, escuchar la mañanera a las 7 de la mañana, de 7 a 9, lo que desayuno, me baño así, y sí es muy importantísimo, bueno, por lo menos para mí, escuchar lo que está pasando, y también tengo la obsesión de las noticias. Entonces, eso y en lo que voy llegando a la fonoteca, noticias, en la fonoteca, pues, estar atendiendo todos los temas. A la hora de la comida, que generalmente me trato de comer solo, leer un poco, terminar todos los asuntos en la fonoteca en la tarde. Al final, ya cuando acabé, o por lo menos baja un poquito los asuntos diarios de la fonoteca, abro la computadora para entrar al sistema y ponerme a escuchar algo nuevo, a ver, voy a escuchar a ver si existe tal cosa, a ver si hay la voz de fulano, a ver si está tal grabación, y escucho un rato antes de irme a mi casa, y ya de regreso trato de escribir un poquito Era lo que te iba a decir. Sí, de algún modo ha bajado eso en mí, porque
de pronto los fines de semana no bastan Para un escribir. texto, pero es algo que trato de no prohibir, es algo que trato de hacer siempre, porque pues yo siempre como escritor pienso que uno no puede perder un día para escribir, que incluso si uno no escribe para uno puede ser existencialmente un día perdido, porque uno existe como escritor también cuando escribe, ¿no? Virginia Woolf, una vez un niño, platicando con un niño, le preguntaba varias cosas, Virginia al niño, y le dio un consejo que a mí se me hace fantástico. Le dijo, mira, todo esto que me contaste, escríbelo. Tú escribe, dice, porque la vida no pasa cuando te pasa. La vida ocurre de verdad cuando la escribes. La vida ni cuenta te das que te está pasando, y cuando la escribes, sí, ahí tomas conciencia. Por eso es tan importante tener esa, para mí por lo menos, la costumbre de escribir. Entonces, muchas de las cosas que estoy pensando a lo largo del día es para escribirlas, porque pienso, si quieres, no tanto en qué tengo que decir, cuando yo digo, ya sé qué voy a decir, ya ni siquiera es eso, sino qué frase, cómo tiene que iniciar ese texto, cómo tiene que acabar. Entonces te digo, es el ritmo. Desafortunadamente no pude ser poeta, pero una de las cosas que me mueven a mí para escribir es ese ritmo del pensamiento. Ahora que decías acerca del día perdido si no escribes, también tiene como este vínculo con la música, ¿no? Que nos estaba, bueno, con el sonido más bien que nos estabas diciendo, sino el sonido también tiene ese propósito, justo como la escritura, ya planteándolo en términos como más generales, de saber qué es lo que ocurría antes, ¿no? De ser testigo y ser parte de la historia a través del sonido, ¿no? No solamente de las letras, sino del sonido, recuperar estos tiempos, ¿no? Así como lo que platicábamos de la película de Roma, de cómo ocurrían todos estos sonidos alrededor de cierta época, y creo que se vincula perfectamente con esta razón de escribir también. Mira, había un ejercicio que ponía Pitágoras a sus alumnos. Les decía, a ver, cerraban los ojos y decían, ¿de dónde viene ese sonido? ¿Qué suena? Y era un ejercicio mental de dilucidar el origen de los sonidos. La tecnología, no, ningún griego, ni ningún romano, ni nadie, nunca en la historia de la humanidad pensó que íbamos a poder conservar los sonidos. Eso yo creo que es algo en lo cual la realidad por completo rebasó a la imaginación. ¿Quién iba a imaginarse en la antigüedad que habría una cajita para guardar los sonidos? Simplemente no había, y la imaginación no estaba preparada para eso. Donde dicen que la imaginación está adelantada, resulta que no tanto. Y hoy podemos guardar esos sonidos, pero nos confronta a ese ejercicio pitagórico de pensar que cerramos los ojos y que hay una realidad y que la tenemos que dilucidar o ayudarnos de la imaginación. Entonces, yo creo que la fonoteca en ese sentido es un regalo también al mundo, en el sentido que hay un archivo al que pueden ir y se están concentrando por primera vez los archivos históricos de la radio, de las personas, de las industrias fonográficas. Las industrias antes no tenían archivos, los tiraban a la basura. Entonces, la radio también se tiraba a la basura. La idea de preservar también es nuevo. Entonces, también esta idea de confrontarte con el pasado es muy nueva. Porque antes, tú, por ejemplo, decías, oye, ¿te acuerdas de tal anuncio? Ay, sí, de los años 40, y la gente de ahí agarraba a cantar anuncios de los años 40, años 50, y no sabían dónde estaban físicamente. Ahora sabemos dónde están físicamente los originales de esos anuncios. Uno pensaba que andaban etéreos, que lo tenía una radiodifusora por allá, una televisora por allá, pero realmente ahora también una cosa muy bonita es que estamos viviendo el mundo de los archivos. Antes pues vivíamos el mundo de los libros, el fetiche del libro, pero yo creo que hoy estamos abriendo, destapando el archivo fotográfico,
el archivo de los mapas, el archivo de los pergaminos, tantas cosas a los cuales no teníamos acceso hasta que hoy la tecnología nos ha solucionado, resuelto el acervo fonográfico, el acervo audiovisual, el acervo cinematográfico. Tenemos cada vez un mayor acceso a documentos de los cuales no pensábamos que podíamos estar consultando todo el día. Hoy ya desde aquí, desde nuestras casas, podemos asomarnos a todo. O sea, ya como a ese borgesiano Aleph, el está concentrado todo, pues ya de algún modo nos estamos acercando gracias a esta resurrección de los archivos, ¿no? Tenemos más posibilidades también de conocer nuestra historia y de interpretarla también. Bueno, y finalmente, ahora sí, Pavel, para que terminemos este episodio, me gustaría muchísimo que nos contaras, si te fueras a algún lugar en donde estuvieras tú solito, ¿qué audio te llevarías? ¿Qué libro y qué película? Ay, qué horror, pues me llevaron mi tablet, ¿no? No se puede llevar uno. Híjole, mira, es que uno aburriría. Quizá me llevaría las obras de Ramón López Velarde. Uh-huh. ¿Qué audio me llevaría? Ay, quizá me llevaría, no sé, algo de música de concierto o un disco de jazz, no sé, o así. Es que es muy difícil, porque si yo me llevara algo que es mi favorito, te terminaría aburriendo para siempre, ¿no? Sí, eso es triste, eso sería triste. Sería triste. Lo que pasa es que quizá el jazz, como es tan sorpresivo y puede estar cada vez que vuelves a escuchar una improvisación fantástica, algo nuevo te dice, ¿no? Claro. Eso puede ser. Y un audio y una película. No sé si me llevaría Cantando bajo la lluvia para no deprimirme. Andas. En el naufragio. la vida solitaria. Exacto. Bueno, muy bien. Tuviste muy buenas elecciones. Siempre he querido conocer. Yo fantaseo y empiezo a buscar los lugares más alejados del mundo. Ajá. Y siempre he pensado que me encantaría irme a la Micronesia a ver nada más el mar. Eso hizo Stevenson. Allá se murió. Y ella está enterrado en una tumba que da al mar en Samoa. Imagínate. Bueno, pues muchas gracias, Pavel, por haber estado aquí con nosotros. Estoy muy, muy contenta de que nos hayas acompañado y nos hayas aceptado esta invitación en Componentes Literarios. Y pues ojalá no sea la última vez que puedas acompañarnos aquí. Claro que sí, Gaby, te agradezco mucho. Bueno, Componentes Literarios, estoy muy contenta de que estén escuchándonos y pues nos vemos para la próxima. Recuerden nuestras redes sociales, estamos como Componentes Literarios en Facebook, en Instagram y en YouTube. También en Spotify sale el episodio y espero que lo disfruten. Yo soy Gaby Pérez y nos vemos en la próxima.